cuando la dictadura decide incinerar lo que había sido la vieja casona Mansión Seré, producto de la fuga de los 4 detenidos que años más tarde daría lugar a la película La Fuga. Pero prenden fuego. Después de ese incendio quedaban algunos vestigios de la vieja casona, y con el advenimiento de la democracia esos pocos vestigios fueron tirados abajo. Nunca me voy a olvidar, un verano se nos acercó una chica y dice: tomen esta foto, y es la foto que tenemos del día después del derribo de la casa, que es una montaña de escombros. Y la chica cumplió 15 años y la mamá y el papá le habían regalado las pockets, las cámaras, y le dice: la primera foto, decime por qué. Vinimos con mi papá y habíamos escuchado un ruido grande, qué sé yo, y las máquinas trabajando, y vinimos y yo saqué esta foto. Digo, ¿qué lugar tan simbólico, fuerte, de pertenencia tenía que una montaña de escombros significaba, y había sido guardada, y para nosotros fue fundamental, porque así fuimos construyendo el antes, durante y después del centro clandestino de detención. En su momento con Alfonsín y el coraje de afianzar la democracia yendo con todo, con el juicio a la Junta, sumamente destacable, de un dirigente importantísimo para la historia política de nuestro país. Pero después también, con el retroceso de los años subsiguientes, seguro, estaba todo el aparato armado. Con otros poderes fácticos, con el asedio permanente de las Fuerzas Armadas, con una democracia mucho más débil, con el condicionamiento de la deuda externa, bueno, con todos esos datos de coyuntura que se saben de la década del 80, pero con el retroceso que significa las leyes de obediencia final y de obediencia de vida y punto final. Y que años más tarde terminaría de consagrar Menem con el indulto. Y si no, en el Archivo Nacional de la Memoria están también de las 520 horas que duró todo el juicio, y uno puede pedir el extracto y ver la parte de los juicios que quiera arriba de Mansión Seré. Es conocido el testimonio de Guillermo Fernández, de Tamburrini, entre otros, en esos momentos. Había como información, los forenses habían realizado investigaciones, a partir de eso también se abre la causa 13, lo que es la famosa causa 13, que fue toda la investigación de todo el circuito de algunos de los centros de detención, pero se había determinado en principio que no había restos humanos, digo, en este sentido, entonces los forenses tienen acotado su trabajo para seguir investigando hasta que haya casi un 80 o 90% de probabilidad de que exista eso. Entonces, obviamente que después con el ruselotismo nada de eso se intentó recuperar, por el contrario, digamos, el ruselotismo fue la expresión más acabada de la impunidad de aquellos años y de la desmemoria. Rousselot, no nos olvidemos que era de la AAA. Rousselot en el Dorrego tenía su equipo, era de la AAA, entonces ya con eso era Después, bueno, otra época donde ahí ya brutalmente ese lugar que había sido el lugar del horror, del terror, que después hubo un intento a medias, como decís vos, la apertura democrática. En el caso de Rousselot, lo que hace es cercarlo y constituirlo con un predio privado, entre comillas, para uso del intendente, y construir una suerte de casa donde él habitaba él y donde podía descansar y teóricamente gobernar escuchando los pajaritos y mirando el parque, y se había construido su cancha de fútbol y su cancha de padre y su quincho para recibir a los amigos, y los funcionarios jugaban al fútbol y achicaban la cancha porque estaban panzones, entonces no podían correr, entonces hacían una cancha más chiquita, una cosa muy degradada, porque ese fue un lugar del horror primero y después un lugar de la frivolidad menemista expresada por Rousselot como el paradigma del menemismo, de la degradación menemista en la zona oeste del conurbano bonaerense. Y bueno, entonces con el 99 se crea ahí la Casa de la Memoria y la Vida y se empieza a hacer ese trabajo de reconstrucción de la casa, pero no solo de la casa por la materialidad que supone la casa, sino también de la historia y de la historia viva, y recuperando testimonios, vivencias,
y muchos de esos elementos fueron puestos al servicio de la justicia, elementos que terminaron siendo prueba para condenar a los responsables de la conducción operativa de aquel centro clandestino. Y en 2000 nosotros fuimos convocados, ahora explico quiénes somos nosotros, en agosto del 2000, que son unos meses después del inicio de la gestión, y un mes después exactamente de la apertura de la Casa de la Memoria y la Vida. Desesperadamente empecé a llamar a mis colegas y amigos arqueólogos. No había absolutamente ningún antecedente más allá de los forenses. Obviamente fui a hablar en ese momento con el presidente del grupo de forenses, Darío Olmo, y dije, ¿qué hago? Fue la primera pregunta, porque todos veníamos de trabajar arqueológicamente, pero en otros contextos. No había nada. Cuando nosotros llegamos en el municipio de Morón, en Catastro, en La Plata, en todo eso, no había nada que diera cuenta de Mansión Seré como una estructura, una arquitectura, una casa, la manzana, etc. Algunas fotos hicieron que pudiéramos ubicar los vértices del perímetro, y ahí plantamos como el primer punto. En eso, la gente empezó a hablar. Imagínense arqueólogos trabajando en el barrio, no era común. Ningún centro clandestino de detención funcionó solo. Primero porque fue parte de un circuito, fue parte de una planificación y una zonificación militar que le dio un lugar, que le dio un rol, que le dio una forma, que le etcétera, etcétera. Pero además, el contexto lo hacía también. Entonces yo, que vivíamos acá, porque vivimos acá desde el 78, nosotros llegamos unos meses después de que se habían escapado los chicos, el 24 de marzo, que se fueron de la casa. Yo vine en octubre del 78. Es decir, y ya habían pasado por todas las casas revisando. Fue en marzo. Si hubiéramos venido, eso fue el 24 de marzo. Después se fue entendiendo que el vecino, cómplices, van a hablar, nosotros tenemos casas en Seré, de que uno dio la línea telefónica al centro, de que otro marcó gente, digo, hay de todo en el La niña del Señor, digamos. La niña del Señor. Claro, tenés un abanico, como hubo gente que también fue Que colaboró. que colaboró con la gente que colaboró, y gente que también fue detenida en una situación porque estaba paseando ahí por Seré buscando pajaritos. Le dijeron, ¿qué haces acá? Tú 1 hora, 2 horas, un día adentro, y por agarrar un pajarito o tocando. Nunca me olvidé unos chicos que entraron y se pusieron a tocar guitarra y estaba lindo ahí, ¿sabes? Todo minuto a los 3 los agarraron, pero digo, todas esas situaciones con pues una situación de terror, de miedo tan profundo que no podían hablar. La misma parálisis, o sea, significó esto de invisibilización de lo que les estaba pasando. Con las cosas que nos fuimos encontrando a medida que los antropólogos y arqueólogos iban excavando el lugar. Los encontraron pertenencias personales, objetos de la dictadura, cosas de la casa. Por ejemplo, hubo detenidos desaparecidos que acreditaron, entre otras cosas, que estuvieron en el lugar, porque a pesar de que estaban permanentemente vendados, cuando miraban para abajo veían la baldosa y se recordaban la baldosa, cómo era, qué color tenía, o qué dibujos tenía, y esas fueron cosas que recuperamos de la casa, y esas fueron las cosas que nosotros pusimos a disposición de la justicia y que sirvieron como base de prueba, entre otras cosas. En 2005, me parece, no lo recuerdo, nos contacta Rafecas, el juez federal Rafecas, que estaba a su cargo la instrucción de todo lo que era esta subzona 16, esto por ahí ya lo saben, esto era parte de la subzona 16 para la Fuerza Aérea, y él tenía a cargo el armado del juicio para presentarlo al tribunal oral, y por primera vez se iba a presentar un juicio donde la Fuerza Aérea era la imputada. Porque, acordémonos, Agosti, 4 años por la responsabilidad de todos los centros de detención de la Fuerza Aérea. Entonces, era la primera vez que teníamos a Gómez y Mariani sentados en el banquillo. Esto fue en el 2008 que terminó el juicio, y a Morón se le solicitó el acompañamiento de todo el proceso de investigación. Fuimos presentando trabajos hasta que nos convocan los fiscales para testimoniar
en el tribunal oral como testigo. La primera vez que un municipio era llamado como testigo, y cuando nos sentamos con mi compañero, antes de hacer así, se pararon los abogados defensores y nos intentaron recusar la noche antes, intentaron recusar todo el testimonio, y lo primero que dijeron, que estos pseudocientíficos que dicen, que hacen, digo, por eso les recalqué muchísimo la importancia de la contundencia de la metodología. Para hacer cualquier investigación es muy importante esto. Y entonces nosotros, muy tranquilos, pudimos presentar absolutamente todo, y los dos puntos fundamentales fueron el arqueológico de campo, la reconstrucción del centro de detención a partir de la excavación y el trabajo de campo, y mi compañero, que se lo presenté yo, y mi compañero presentó el trabajo de los vecinos, o sea, lo que era la voz de los vecinos. Y fue como también muy importante porque en la justicia no se toma un X, un tercero sin nombre y parte, porque entonces no tiene peso. Pero todo lo que fue la investigación pudimos dar cuenta, y entonces ahí como que tuvo un dato. Y volvimos a presentar, esto, digamos, hubo 3 imputados con sentencia firme ahora. Gómez y Mariani eran los responsables de la brigada, de ambas brigadas, Palomar y Séptima de Morón, que tenían injerencia sobre lo que se accionaba en Mansión Seré, 15 testigos, y después de eso se retomó, siguió el juicio para todo el circuito este, no solo Mansión Seré, que ahí, bueno, hubo muchos más imputados, eran 9, y volvimos a declarar ahora el año pasado, y la verdad que para nosotros como municipio fue como un cierre de ver a toda la cadena de mando, no solo Gómez y Mariani, que eran los brigadieres, sino quienes habían aplicado tortura, y por primera vez lo veíamos porque siempre eran apodos, que una partecita por voluntad, digamos, de un Estado presente había incorporado y estaba purgando, y esto fue como un cierre también de gestión en un punto de investigación para dar cuenta a otro nivel de investigación que debía. Puedo recordar muchos detenidos que luego de declarar el juicio murieron, porque sintieron que hasta ahí habían llegado. Y entonces me parece que hay mucho dolor, y entonces es importante que estas cosas se sigan transmitiendo, pero dolor, pero desde el amor, desde la vida. Dolor porque las cosas no se